Hola, hola a un nuevo episodio. Hoy vengo de nuevo aquí a poner en palabras emociones que no quieren fluir por escrito, quieren salir por mi garganta. El día de hoy me convertí oficialmente en perito traductor autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Y se dice tan rapidito, se dice tan fácil. Y lo he dicho y lo he escrito el día de hoy varias veces, pero aún así no me lo creo. Hoy me convertí en perito traductor. Es afortunado cosechar frutos que se han estado esperando por años. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 4 meses, un cuatrimestre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estudié la carrera de traducción durante 11 cuatrimestres. 11 cuatrimestres en los que cada día me sentaba en esa butaca con las ganas de convertirme en licenciada, de tener una vida profesional gratificante, estimulante, retadora y a la vez que me permitiera vivir tranquila, cómoda, desarrollándome constantemente. Decidí estudiar traducción desde muy pequeña, a los 15. Pudo haber sido antes quizá, pudo haber sido después, pero fue cuando tuvo que ser. Fui una puberta y una adolescente que no tenía muchas ambiciones. Creo que por falta de identidad. No tenía un grupo favorito, un show favorito. Me gustaba jugar a la maestra. Me gustaba imaginar que era cantante y que estudiaba derecho, porque quería ser una cantante inteligente también. Inventaba conciertos, discos, escenografías, videos, vestuarios, coreografías. Creaba todo eso en mi mente. Pero conforme fui creciendo más y más me daba cuenta que no sabía muy bien en qué querría convertirme. No sabía muy bien qué quería hacer de mi vida, qué quería estudiar. Cuando terminé la secundaria y comencé la prepa, resultó ser una buena idea empezar también a estudiar inglés. Y cuando conocí la gramática, la empecé a estudiar. Cuando conocí las clases de vocabulario, pronunciación y de conversaciones, cuando sentía que podía expresarme en otro idioma, entender las reglas de otro sistema de comunicación y usarlo, podía entender frases, me entusiasmó tanto. Fue como llegar a un lugar en el que te estuvieron esperando siempre y te reciben con una cobijita y un chocolatito caliente.
Estudié por un año y en ese año me enamoré de estudiar, me enamoré del inglés, me enamoré de cómo me hacía sentir el simple hecho de estudiarlo, el acto de ver el pizarrón llenarse de reglas gramaticales y luego tener que poner eso en práctica ahí en el salón de clases. Pensé cómo puedo llevar esto a otro nivel, cómo puedo seguir sintiendo esto. Y entonces descubrí que podría estudiar idiomas en la universidad, tal vez docencia, tal vez traducción. Recuerdo que mis maestros de inglés me decían, tú deberías estudiar idiomas, tú deberías dedicar tu vida a esto. Se te nota la pasión, se te nota la facilidad, se te nota la curiosidad. Creo que descubrí que era una niña curiosa y creativa y antes no me había percatado de ello. Por un tiempo pensé en mudarme a Guanajuato y estudiar una licenciatura que me llamaba mucho la atención porque incluía aprender italiano y aprender francés. Se llamaba Lenguas Modernas e Interculturalidad. Me parecía fascinante. Le insistí tanto a mi papá y cuando por fin lo convencí, fui yo la que dijo que no. En aquel momento trabajaba con mi mamá, mis hermanos con los cuales tenía un vínculo muy muy cercano, estaban muy pequeñitos y yo no me imaginaba mi vida lejos. Así que entré a la única universidad que ofrecía la licenciatura en idiomas con especialización en traducción aquí en Guadalajara. Recuerdo cuando le conté a mi papá que quería estudiar esa carrera y él me dijo, bueno, pues puedes entrar a la universidad de paga, pero lo más probable es que tengamos que vender la casa que te correspondía. Dudé en decir que sí, pero solo por unos minutos. Muy pronto me di cuenta que la seguridad de tener una casa, un lugar donde vivir, no podía ser el mejor camino si eso representaba que no podría estudiar aquello que me prendía, aquello que muy muy en el lejano horizonte parecía ser mi camino. Y decidí la incertidumbre. Pero ese acto también fue un acto de valentía en donde decidí tomar un lápiz de un color distinto para dibujarme mi propia historia. En la familia de mi papá me parece que nadie había ido a escuela de paga y yo tampoco había estado en escuela de paga nunca en mi vida. Era la primera vez que iba a estar en una universidad, una institución educativa privada. La cantidad de dinero comparada con otras escuelas quizá no era tan elevado, pero para mí sí. Para mí pedirle en aquel momento 20,000 pesos cuatrimestrales a mi papá para mis estudios me parecía mucho. Honestamente no sé cuánto representaba para él. Lo que sé es que por 11 cuatrimestres mi papá sostuvo mis estudios y mi mamá me sostuvo a mí. Todos los días despertándose tempranito, haciendo el desayuno, preparándonos a mí y a mis hermanos, llevándome hasta la escuela con café en mano desde muy lejos. Y pienso en que sin esos dos pilares, sin mi papá y sin mi mamá, trazarme mi propio camino no hubiera sido para nada lo que ha sido. Sin mis ganas, sin mi determinación de dedicarme a eso, de convertirme en una profesionista, tampoco. Yo misma era mi propia gasolina, porque por fin había encontrado algo que me encendía. Creía que la traducción era la labor más interesante, más expansiva que se podía realizar a partir de conocer un idioma extranjero. Y al entrar a la universidad
seguí estudiando inglés, empecé a estudiar francés. Me acuerdo tanto del primer día que yo era incapaz de pronunciar la letra, bueno, el sonido de la schwa en francés, que es E. Todo el día la pasé tratando de emitir ese sonido. Todos en el salón habían logrado hacerlo y yo no podía. Y pensaba, no, tal vez no estoy hecha para esto. Pero lo seguí intentando día tras día y a veces bien, a veces mal, pero estaba determinada a terminar esa licenciatura y no tenía ansias por terminar en realidad. Tenía ansias por volverme independiente, por crecer. Siempre he tenido ansias por crecer. Pero creo que me he ocupado de ese deseo. El deseo de crecer, el deseo de encontrar cómo comunicarme conmigo misma y con los que me rodean, con el mundo. Es a través de lo que percibimos y de lo que nos decimos en nuestra mente lo que determina nuestro lugar en el mundo y cómo experimentamos el mundo. Creo que a mí no me gustaba experimentar el mundo antes de encontrar esta pasión por los idiomas. Lejos de conocer a la perfección estos nuevos lenguajes, de alguna manera, me hacían sentir más firme, más yo. Una vez una maestra nos dijo, chicos, ustedes van a terminar esta carrera y habrá tantos otros traductores. Tienen que empezarse a ocupar de alguna especialización. Solamente eso les va a garantizar que prosperen como traductores. Y yo me tomé esas palabras en serio. Entonces decidí elegir una potencial especialización. Creí que derecho sería una buena opción. Me llamaba la atención, creía que me gustaría y al fin y al cabo de niña soñaba con hacerlo. Entonces dije, bueno, podría yo estudiar derecho. Así que busqué y encontré un programa semiescolarizado de derecho para estudiar los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Y empecé a estudiar ambas carreras al mismo tiempo. Honestamente me gustaban esos días, aunque fueran pesados, de tener clases desde la mañanita hasta la noche. Me encantaba encontrar estímulos que en la universidad de idiomas, pues no. En la universidad de idiomas encontraba satisfacción, curiosidad, exploración, expansión del lenguaje, pero era como si fuera una forma, un cascarón sin fondo. Pensaba, bueno, tal vez ya sé traducir, pero ¿sé de lo que voy a traducir? ¿Entiendo en español siquiera estos textos? Y es una pregunta que uno puede formularse para las áreas de la literatura, el área jurídica o algunos temas técnicos. Así que yo dije, bueno, voy a elegir una materia para estudiarla a profundidad. Por años, no me importa. Pero quiero ser una experta. Quiero conocer bien de lo que voy a traducir. Y además me he encontrado con muchísima frustración ante varios peritos que conocí y que me parecían poco comprometidos con ese nombramiento. Ser perito traductor es una gran responsabilidad y es un gran honor también. Me acuerdo que tenía una maestra a la que le preguntaba, maestra, ¿es que esto qué significa? Jurídicamente hablando. Y ella me contestaba, no me preguntes tanto, solamente quédate con la traducción que te estoy proponiendo. Y yo decía, bueno, sí, pero yo quiero entender. Admito que a veces exagero y pregunto de más y sobrepienso mucho, pero al final lo mejor que se puede hacer ante tal curiosidad y hambre de conocimiento es estudiar más, conocer más, preguntar más. Así que
Yo me prometí a mí misma que me convertiría en una perito traductor experta en derecho y también experta en idiomas, que no solo tendría una parte, sino las dos, porque me encontré con esa realidad, con que había lingüistas que no conocían suficiente de derecho o abogados que no conocen suficiente de lingüística y de idiomas. Entonces, para mí el trabajo está a medias. Fue así como me comprometí con esta causa personal. Estudié como por 2 años, un poco más de 2 años quizá, las dos carreras simultáneamente. Y hace 4 años, en el 2020, finalicé mi licenciatura en idiomas. Dediqué un año a realizar una tesis de licenciatura para titularme. Y esta tesis fue un proyecto muy emocionante y muy amoroso de mi parte porque podía conjugar por primera vez esas dos materias que me llenaban tanto. La tesis iba sobre los retos del español jurídico y cómo hay problemas que están en el mismo idioma español, en su variante jurídica, que implican retos para traducir al inglés. Y realicé una investigación exhaustiva, algunos experimentos, y fue muy bonito. Disfruté bastante el proceso de elaborar la tesis, de redactarla, de investigarla, de corregirla. Me encantaba tener asesorías con mi asesor. Era tan bonito platicar, compartir ideas, darme cuenta de lo que podía cambiar, de lo que podía crear, de lo que podía concluir, de cómo podía solucionar los problemas que se presentaban a lo largo del proceso de investigar y de redactar. Y entonces, cuando por fin la presenté, me di cuenta de lo mucho que había aprendido. Y también pude confirmar que ahí, en esa intersección entre el derecho y los idiomas, es mi lugar. O al menos uno de mis lugares. Uno de mis campos de estudio y de trabajo. Después de la tesis, me fui un año a Francia para seguir estudiando derecho en el marco de un intercambio. Ya había terminado la primera licenciatura, pero la segunda todavía no. Y la primera licenciatura no me ofrecía oportunidades de intercambio. Así que en la segunda me aseguré de no desaprovecharlo. Recuerdo perfecto la sesión inaugural para todos los que entramos en el 2019 o en el 2018, no recuerdo bien, a la licenciatura, y nos hablaron de esos intercambios. Recuerdo cómo me salieron lágrimas de emoción al darme cuenta de que los requisitos, que eran básicamente tener un nivel B2 de inglés, tener un buen promedio y, bueno, llegar a cierto punto de la universidad, de la carrera, con eso podía ser posible irme. Y lloré de la emoción porque por fin vi de nuevo una luz al final del camino para cumplir un sueño que me llamaba tanto la atención. Me preocupaba el dinero, pero igual estaba determinada que lo conseguiría de una manera u otra y que me iría. Llorando le escribí a mi mamá un mensaje: mamá, en esta carrera me voy a ir de intercambio. Y así lo hice. Hace 2 años, en agosto del 2022, me fui a Lille, Francia, por 9 meses. Esa será historia de otro día, pero fue de las experiencias más bellas que he vivido. Y cuando volví, este proyecto o este cometido de volverme perito seguía en mí, pero había perdido un poco de importancia al estar de viaje. No podía hacer nada hasta no tener mis papeles oficiales, como las cédulas profesionales. Así que al volver puse manos a la obra para obtener todo ese papeleo, y después fue un proceso burocrático de obtener copias certificadas, recolectar traducciones certificadas por perito traductor que había hecho, y
una lista de requisitos que son parte de la burocracia mexicana, pero bueno, así es, así funciona. Y me costó mucho, me costó meses lograr juntar todo lo necesario, porque honestamente dar cada paso se sentía muy pesado. Pero el motor era cumplir con el objetivo de obtener ese nombramiento. Y en diciembre, a mediados de diciembre, fui a por fin llevar todo el papeleo. Obtuve mis cédulas profesionales estatal y nacional más o menos en agosto del 2023, un año después de mi intercambio. Y para diciembre ya había juntado todos esos documentos necesarios para presentar la solicitud, y fue hasta abril que me comunicaron que ya tenía una cita para poder presentar un examen. Tardaron 3 meses después de que llevé todos mis papeles para citarme a un examen, y yo estaba muy nerviosa porque la mayoría de los peritos están certificados por el Consejo de la Judicatura del Estado, ya que allí no necesitas hacer un examen. Sin embargo, la convocatoria ya no se abre para la combinación de idiomas de inglés-español, y aunado a eso pusieron requisitos de edad, como tener 28 años. Y fue muy frustrante porque cuando yo me planteé este objetivo, ese requisito de edad mínima no existía. Y entonces, cuando recién me enteré de eso, me hizo sentir, bueno, pues ya se hizo todavía más largo y más complicado y no voy a tener acceso. Pero había esta otra vía por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y en este caso pude hacer examen. Después de que mis documentos pasaron el primer filtro, me citaron para hacer un examen. Y ese examen, yo entré en crisis de nervios nivel Dios, más que cualquier certificación de idioma, que cualquier examen profesional como mi titulación, por ejemplo, la defensa de mi tesis. He pasado por exámenes importantes que implicaban una puerta, un nuevo portal. Porque los exámenes a veces son llaves, llaves que nos abren puertas a nuevos lugares. Y ya de por sí tener acceso a la llave es un montón de esfuerzo. Poder tener el privilegio de hacer una tesis, de dedicar un año a realizar una tesis, tener la llave es difícil. Abrir la puerta es importante, es trascendental. Y ese es el motivo por el que los exámenes pueden dar mucho nervio. Se nos va ahí una oportunidad si no logramos abrir la puerta. Y entonces yo jamás había dudado que me titularía. Creo que de ahí radica también la diferencia de mis nervios entre el examen de titulación y el examen para el nombramiento de perito traductor. Porque en primer lugar no sabía cómo iba a llegar ahí, cómo iba a obtener la llave a esa puerta. Y en segundo lugar, porque no sabía cómo prepararme. No existía garantía alguna de que iba a poder tener éxito en ese examen. No había temario, no había guía. El tribunal te envía a hacer este examen con otro perito traductor, y es ese perito traductor el que elige entre sus traducciones una que tú vas a tener que hacer. Entonces, a mí me citaron con 3 días de anticipación a este examen y yo no sabía cómo prepararme. Lo que hice fue tomar uno de mis diccionarios de 3000 páginas de términos jurídicos del inglés al español y el español al inglés, y empecé a leerlo. leer, y muy pronto me di cuenta de que pues muchos de esos términos ya los conocía, y los que no, que también eran muchos, no los iba a aprender de un día para el otro. Que era ridículo e inútil hacer eso. Y claro, después de 4 años de estar en la licenciatura, ya no tenía el hábito de estudiar para exámenes. Con los de derecho es distinto. Entonces, sin este hábito, ya no sabía cómo prepararme. Creo que
es verdad que el cuerpo tiene memoria y supongo que solamente apliqué la misma estrategia que solía aplicar en mis exámenes, que era prepararme muchísimo. Pero no, no había forma de prepararme. Pasé un rato también buscando documentos jurídicos como contratos, actas en ambos idiomas para sentirme más segura. La seguridad puede ser la clave entre tener éxito o fracasar en un examen. Pero al estar entrando en este estado de tengo que prepararme más, tengo que prepararme más, tengo que prepararme más, me di cuenta de que en 3 días no iba a poder prepararme más. Y además, no necesitaba prepararme más, necesitaba parar, necesitaba parar. Me senté en el sillón, cerré los ojos y me di cuenta de que tenía el corazón aceleradísimo. Estaba tan nerviosa. Solamente de imaginarme tomando el examen me aceleraba, me daba taquicardia. Y ahí me di cuenta de que no necesitaba prepararme más. Y algo obvio, que era que estaba ya suficientemente preparada, se volvió afortunadamente evidente, porque no lo era. A veces las cosas más claras son nuestros puntos ciegos. Lo que yo necesitaba era estar en paz, era estar tranquila, era llegar a ese examen con el corazón no saliéndoseme del pecho. Así que cerré los diccionarios, los guardé y emprendí una serie de rituales alineados a ayudarme a mí misma a estar lo más tranquila posible. Escribí cartas, medité, hice yoga, salí a caminar, fui a una librería, anduve en bici. No acepté traducciones ni más trabajo del necesario o del que ya estaba comprometida a hacer. Y gracias a eso pude darme cuenta de nuevo de este gran punto ciego que estaba ignorando, de que llevaba básicamente desde el inicio de mis estudios universitarios en el 2016 preparándome. Nada más y nada menos que 2 licenciaturas, una tesis, estudios en el extranjero, trabajo con diferentes agencias, con diferentes clientes. Todo eso me precede y yo no lo veía, no lo tomaba en cuenta. Y eso me hizo reflexionar sobre cómo tenemos un proceder automatizado de más, 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 prepararse siempre más. Y descuidamos en muchas ocasiones esa seguridad y tranquilidad interior, que es lo que realmente nos permite presentarnos bien a los retos, a hacer el trabajo cuando hay que hacer el trabajo, no hacer el trabajo y no estar pensando en el trabajo todo el tiempo. Parar nos permite reflexionar, que no es cualquier cosa. Preguntarnos si realmente es por allí. Cuán carro que se estaciona y queda chueco, la única opción es hacerse hacia atrás y recalcular, redireccionar, ver si hace falta quedarse ahí parado, enfriarse o seguir caminando. Y me agradezco tanto haber hecho eso. Quizás si no hubiera hecho eso y me hubiera puesto a estudiar más y a prepararme más, hubiera solamente conseguido estresarme y ponerme más nerviosa, estar más cansada y llegar al examen menos lista, paradójicamente, aunque quisiera creer que lo estaba. El día que llegué al examen finalmente fue un miércoles. A pesar de todo lo que había hecho, seguía muerta de miedo.
Por más que me estuviera hablando bonito, diciéndome mantras, respirando conscientemente, mi corazón no paraba. Y supongo que mucho tiene que ver con que yo pensaba he recorrido un camino muy largo para llegar aquí. ¿Y qué tal si no puedo llegar a la cima de esta montaña? ¿Qué tal si me quedo corta? ¿Qué tal si nada ha valido la pena? Pero realmente también llegó un punto antes de hacer el examen en el que me di cuenta de que independientemente de si pasaba o no pasaba ese examen, yo no sería la misma antes y después de hacerlo. Porque ya lo habría conocido, ya me habría enfrentado a él. En el peor de los casos tendría que buscar otra manera de volver a hacer ese examen. Es cierto que un examen no define lo que somos, pero también es verdad que cuando uno quiere abrir una puerta, pues se tiene que aferrar. Ser terco, determinado en hacerlo. Y llegué al examen en puntito. Entré muy nerviosa, pero a los 2 minutos de estar sentada haciendo el examen oral, me sentí tranquila. Sabía lo que estaba haciendo. Podía. Tanto conocimiento, tanta práctica, tantas herramientas no se adquieren en vano. Y luego de eso hice el examen de traducción, que era un documento, me parece que fue un contrato de inglés a español y después un pedacito de una demanda, no, de un acta constitutiva de español a inglés. Se tenía que hacer a mano, sin ningún tipo de herramienta. Y así lo hice, duré más o menos 1 hora y media haciendo ese examen. Llegó un punto en el que ya estaba exhausta, la verdad, mentalmente, pero estaba segura y mi mano fluía y yo veía como la página en blanco se iba llenando de mi traducción y decía, lo hice, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Hoy han pasado 3 meses de ese examen y por fin tengo una hoja que dice mi nombre y que dice que he obtenido el nombramiento. Al salir del tribunal le escribí a mi mamá, le escribí a mi novio y me senté a respirar, a asimilar, a procesar lo que sentía, a llorar de la felicidad, del orgullo. Y la verdad es que hay una parte de mí que tiene un poco de miedo. Una parte de mí está atemorizada por la responsabilidad que esto también implica. Si bien mi yo de hace 8 años proyectaba y soñaba, se materializó, pero también soy una persona muy diferente a la que era hace 8 años. Y aunque todavía creo en la gran responsabilidad que es y en el gran honor que es tener este nombramiento, ahora veo que cuando uno por fin alcanza un objetivo, este viene con una gran responsabilidad de sostenerlo, de saber usarlo, de saber aplicarlo, de mantenerlo vivo. Creo que entre manos tengo algo más valioso de lo que soy capaz de ver, y no por lo que es en sí, no por ser un nombre más en una lista, no por tener en mis manos esta carpeta, sino por el potencial que eso tiene para mí. ¿Qué voy a hacer yo con este nombramiento? ¿Qué va a hacer Jess con esta nueva herramienta, con esta nueva etiqueta que abre puertas, que costó mucho, que es lo más alto a donde yo aspiraba a llegar? Y ahora naturalmente viene la pregunta de ¿y qué hay más alto que aquí? ¿Qué hay más arriba? ¿Y cómo se usa esto? ¿Qué se hace con esto? Y claro, tengo algunas guías, algunas referencias, pero la verdad es que cada uno hace con las mismas herramientas cosas distintas. Una misma profesión se puede ejercer de 1.000 millones de maneras, con tantos más. Así que yo hoy cruzo un umbral desconcertada, orgullosa, con lágrimas en los ojos, colmada de orgullo, de honor hacia mí, hacia las personas que me ayudaron a estar aquí, mis papás, mis maestros, colegas,
y me pregunto qué hay aquí, cómo me muevo, a dónde voy ahora. Prometo solemnemente ser una auxiliar de la justicia, digna, ética, transparente, honesta, con una mentalidad de crecimiento siempre. Ya veremos qué viene. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Bye bye.